solo una orden y una palabra tuya, un pequeño gesto. Buenos días. Dios les continúe bendiciendo de una manera especial en esta rica, preciosa, hermosa mañana que Dios, nuestro Padre, en su amor, gracia y misericordias, nos ha permitido una vez más levantarnos en pie de guerra. Sean bienvenidos a una sesión más de su matutino Desayuno del Cielo. Recuérdelo bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino más bien de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta preciosa mañana, a Dios le ha placido enviarnos un poderoso desayuno a través del Espíritu Santo y usándome a mí como canal de bendición para así impartir este desayuno que el Padre ha preparado para ti. Una palabra que yo sé que bendecirá a muchas vidas. Una palabra que yo sé que animará, que alientará, que va a nutrir tu espíritu de una manera especial. Dios tiene propósito grande contigo. Y el que empezó la buena obra en ti no te va a dejar a media. No, Él va a terminar lo que comenzó en ti. Gloria a Dios. En esta mañana tenemos un tema que hemos estado anunciando por nuestras redes sociales, Facebook, a nuestro estado de WhatsApp, Instagram. Y el tema que tenemos para esta mañana es: aunque dudes, te sostendré. Así te dice Dios. Aunque dudes, aunque tú dudes, Él te sostendrá. Aunque dudes, te sostendré. Gloria a Dios. Y para esto queremos leer Mateo capítulo 14, su versículo 22 al 31. Vamos a estar viendo una historia poderosa de la vida de Cristo al junto con sus discípulos. Una historia que quizá muchos de ustedes la han escuchado en otra ocasión. Pero yo creo que la palabra del Señor son nuevas cada mañana, gloria a Dios. Y la palabra que Dios ha depositado en mi espíritu para impartirla, para compartirla contigo, sé que no retornarán atrás vacía, sino más bien que cumplirán el propósito por el cual el Padre te la envía. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31. Vamos a leer unos cuantos versículos, así que téngame paciencia y vamos a ver qué el Padre en esta mañana tiene para nosotros a través de esta palabra, gloria a Dios, y a través de este tema. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Jesús le dice a sus discípulos: váyanse adelante, crucen el lago, yo me quedo aquí con la gente, lo despido, pero vayan ustedes cruzando el lago. Cuando la hubo despedido, o sea, cuando Jesús despidió la multitud, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. O sea, los discípulos estaban navegando en contra del viento. Gloria al nombre del Señor. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor,
si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro entonces bajó de la barca. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. ¡Wow! Poderoso esa experiencia de Pedro caminando sobre el agua. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al notar, escuche bien, pero versículo 30, al notar la fuerza del viento, al él notar la fuerza del viento que le estaba golpeando su cuerpo, tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste, Pedro? Gloria a Dios. Y tomando esta historia tan poderosa de esta experiencia de Pedro, que cuando Jesús le dijo que váyase a él comenzó a caminar sobre las aguas, viendo un milagro sobrenatural. Pero cuando los vientos comenzaron a soplar, Pedro sintió miedo, sintió temor. Llegó la duda y comenzó a hundirse. Pero hay algo allí que me llama la atención. Y es que aunque Pedro dudó, aunque Pedro en ese momento se desenfocó, Cristo no dejó de ayudarlo. Cristo no le dijo, Pedro, dudate. Lamentablemente no te puedo ayudar porque esto es por fe. Aló. No le dijo eso. Lo socorrió, lo sostuvo. Gloria a Dios. Y de esta historia nace esta palabra de parte de Dios. Aunque dudes, te sostendré. Aunque dudes, te voy a sostener. Gloria al nombre del Señor. Y yo creo que con esta palabra Dios va a aumentar tu fe. ¿Cómo va a ser? Sí, así mismo. Aunque dudes, te sostendré, vuelve y te dice el Señor. Y me dice el Señor, vuelve y repíteselo. Aunque dudes, te voy a sostener, te dice tu Padre. Aunque de momento tu fe mengue, tu fe te falle, aunque suceda eso, te voy a sostener. Dios sabe que no eres perfecto. Dios sabe que estás peleando con fuertes gigantes. Dios sabe que hay amenazas en contra tuya. Dios sabe que se ha levantado el infierno en contra de tu vida. Y Él sabe que en medio de esa situación como humano, muchas veces sentimos temores. Muchas veces entramos en desesperación. Y yo creo en un Dios de fe. Y si algo le puedo decir, y la gente que me ha tratado de cerca saben que soy una persona de fe y que me gusta motivar a la gente a creer, gloria a Dios. Incluso en muchos de mis mensajes que están aquí en esta plataforma, la mayoría de ellos tienen su chispa de fe, porque creo en un Dios de fe. Pero hay momentos que la fe está down. Hay situaciones que a veces abruman a uno, acorralan a uno, y uno se siente así como sin fe, sin esperanza, atemorizado. Yo, meditando en este tema, en este mensaje, yo entré en un shock, porque comencé a meditar y a pensar en tantas gentes que están atravesando momentos difíciles y su fe
está en el suelo, se sienten desesperados, se sienten angustiados. Y Dios me decía: David, habla sobre eso. Háblale a esas personas que voy a conectar a este video, porque quiero darle esperanza aún en medio de su desesperanza. Porque quiero darle una palabra de aliento en medio de su desaliento. Porque quiero darle una palabra de paz en medio de su tormenta. Hay gente que está atravesando momentos difíciles. Es muy fácil decir: tengan fe. Sí, cuando a usted todo le está yendo bien, o cuando quizás su gigante no es tan grande. Hay gente que está atravesando momentos difíciles, momentos desesperantes, tanto familiar como quizá económico, y otras situaciones que están atravesando. Y usted lo ve y son cristianos. Y muchas veces te dicen: todo está bien, pero están peleando unos pleitos y unas guerras, y su fe ha sido devastada. Muchos luchando con la ansiedad, se sienten inquietos, se sienten preocupados en medio de un tiempo tan difícil que no ha tocado vivir. Que a veces no está el dinero para pagar la renta, no está el dinero para sostener el hogar. Es muy fácil decirle: varón, créale a Dios. Créame que es fácil, porque yo soy de los predicadores que motivo en la fe, y hay que hacerlo. El predicador tiene que motivar a la gente a tener fe. Pero ¿qué vamos a hacer con aquellos que nuestras palabras no logran activar su fe? ¿Qué va a hacer Dios? Ese Dios que dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de aquello que le buscan. Ese Dios que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese Dios que ahora te está diciendo a ti que crea para ver tu milagro, pero tú no tienes fe. Tú estás lleno de temores, de inseguridad, de ansiedad. Pero Dios te dice en esta mañana: aunque tú no creas, aunque de momento dudes, aunque de momento tus esperanzas estén muertas, así como Pedro en esta historia que leímos, su fe se bloqueó. El temor le azotó, los vientos contrarios golpearon su vida y lo atemorizaron, y Pedro comenzó a hundirse, pero Cristo no lo dejó que pereciera, sino que lo sostuvo. Y Dios te dice en esta mañana: aunque tu fe mengue, te voy a sostener. Aunque de momento todo esté cerrado, aunque de momento no tengas esperanza, mi mano te va a sostener. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ay, Dios mío. Siento que esta palabra va a ministrar a alguien que está caído, que se siente desalientado. Hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos, hay travesía, hay procesos fuertes. Y mire, yo no me pongo triste por mí, porque gracias a Dios soy un hombre de fe. Pero como hombre de fe, a veces también mi fe se ve zarandeada, pero yo me activo rápidamente. Y cada cual va a caminar conforme a la medida de fe que el Espíritu Santo le ha dado. Y a aquellos que se le ha dado poca fe, por eso me lleno de tristeza, porque yo sé que hay gente que no tiene la fe que tú tienes,
que tiene aquel, que tiene el otro, que tengo yo. Hay gente que está atravesando momentos duros, fuertes y amargos. Y lo más fuerte, usted estar atravesando un proceso sin fe y sin esperanza. Eso es fuerte. Porque por lo menos usted creyéndole a Dios en fe, usted bota el estrés, bota el golpe, bota la ansiedad, bota la preocupación. Pero hay gente que no tiene fe, que la duda es su mejor amigo y están dentro del camino. Y usted dirá, David, pero ¿y cómo va a ser? Sí, los discípulos andaban con Cristo, habían visto tantos milagros. Gloria a Dios. Perdón. Habían visto tantos milagros y en una ocasión le dieron a Jesús, aumentanos la fe. Elías, ayer hablamos de Elías, un hombre de fe. Y cuando vino una amenaza de una mujer que amenazó con matarlo, Elías a correr, a encuevarse, deseaba morirse, perdió la fe, perdió la esperanza. Porque cuando una gente desea morirse es porque entra en un estado de depresión. Aló. Elías, el hombre que hacía descender fuego del cielo. Aló. Sí. Hay que soltar esa mentalidad de super fe. Todos en un momento dado, la fe se nos ve golpeada. Muchas veces nos visitan los temores, nos visitan la incertidumbre. Gloria a Dios. Pero qué bueno saber que aunque tu fe se vea abatida, que aunque tu fe se vea zarandeada, Cristo va a estar ahí dispuesto a interceder por ti, dispuesto a darte la mano, dispuesto a defenderte. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, te pidieron para zarandearte, Satanás te pidió para zarandearte, pero estoy orando para que tu fe no mengue. Estoy orando, gloria a Dios, para que te mantenga de pie. Porque Pedro era un hombre de fe. A veces era un hombre que tenía dos temperamentos. Por eso en una, Cristo le dice, wow, Pedro, esa palabra no te la reveló ni carne ni sangre. Cuando él dijo, tú eres el Cristo. Cuando Cristo le estaba preguntando, ¿qué dice la gente que yo soy? Y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién ustedes creen que yo soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo viviente, tú eres el poderoso. Y Jesús le dice, wow, Pedro, esto no te le reveló ni carne ni sangre. Pero después, más adelante, Jesús le dice a Pedro, a los discípulos, tengo que ir a morir en la cruz del Calvario y todo eso. Y Pedro le dice, ¿cómo va a ser? No, de ninguna manera. ¿Y qué Jesús le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. O sea, el mismo que se le manifestó la revelación de Dios, a ese mismo, el Satanás lo está usando. O sea, hay momentos de debilidad en nuestras vidas que son fuertes. Pero qué bueno saber que tu debilidad, tu falta de fe no va a impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Porque no se trata de ti, se trata del que te llamó. Gloria al nombre del Señor. Por eso Pedro no es rechazado por Jesús cuando Jesús resucita. Aunque le mochó la oreja a un soldado cuando fueron a buscar a Jesús. Dando mal ejemplo, mal testimonio del ministerio de Cristo. Pero Jesús no le dijo, Pedro, mira, acuérdate que tú le mochaste una oreja a fulanito. Tú no puedes estar ya en el ministerio. No. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos a un Jesús que le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Quizás tú y yo hoy estamos viendo una gente que está ahí, falta de fe, desesperanzado, alguien que quizás no cree, que muchas veces quizás hasta le incomode a uno. Se lo digo yo como ministro. Son tanta la gente que nos escribe a diario con el mismo problema y la misma situación y nosotros orando y vamos a creerle a Dios. Amén, aleluya. Y usted ve esa insistencia, esa gente al ratico vuelve y te escribe, que me duele aquí, que me duele allá. Y
Wow. Y a veces uno como que le quiere subir como ese pique espiritual, pero y es que no cree, y es que no tiene fe. Gloria a Dios, aleluya. Pero entonces Dios te permite un proceso para que tú sientas también. Ñaquiti, ñaquiti. Para que tú veas que tú no eres tan super fe como tú piensas. Lo único que uno tiene una medida y otros tienen otra medida. Quizá otros tienen más que otro fe. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que el fuerte ayude al débil. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tu Padre te dice, aunque tu fe mengue, aunque dudes, te voy a sostener. No te dejaré. Yo te di una palabra y te dije que iba a estar todos los días de tu vida contigo. Yo te di una palabra. Y es que voy a suplir todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Dios te dice eso a ti. Gloria a Dios. Y aunque de momento no crea, el milagro va a suceder. Aunque de momento no tenga la fe suficiente, la gracia de Dios se va a manifestar ahí. La gracia de Dios te va a ayudar. Aunque dudes, mi mano te va a sostener, te dice Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué decir de Tomás? Que no creyó. Todavía ve a Jesucristo ahí. Y todavía le dicen que Jesucristo resucitó. Y ya Jesucristo le había dicho eso una y tantas veces. Y había visto tanto milagro de parte de Dios a través de Cristo. Y no creía que Jesucristo había resucitado. O sea que todos los milagros que él vio, todos esos milagros sobrenaturales, Cristo caminar sobre las aguas, sanar tanto paralítico y él decirle que él era el Mesías y ver ellos tantas manifestaciones, nada de eso pudo avivar la fe de Tomás. Tuvo que ver para creer. Y hay gente que aunque no crea, va a ver la gloria de Dios. Hay gente que está ahí, que está conectado conmigo, que sus esperanzas están golpeadas, bombardeadas, y Dios te está diciendo, como quiera, te voy a sostener. Esa es la palabra que quería compartir en esta mañana contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte esta palabra con alguien. Alguien necesita escuchar esta palabra. Alguien está pasando un calvario y necesita escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga. Shalom, shalom.